gente! Un vídeo podcast de Alejo de Cube. ¡Eh! Jorge, la ley y la historia, parte 2. ¡Hey, gente! Estamos aquí, seguimos aquí. Esto es Hey, gente, con Jorge Modey, parte 2. Ya sabéis, eso es hablar con gente que luego tiene su tema, cosas que nos apasionan, hablar de cosas que nos emocionan y que nos da cháchara, ¿no? Yo cuento cosas chulas en el newsletter alejoqv.es y seguimos, esto es la parte 2 y quiero hablar, Jorge, quiero hablar un poco de ti, en el sentido de, a ver, yo cómo te conocí, o sea, yo te conozco como un abogado especialista en temas tecnológico y con tu marca, ¿no? Términos y condiciones. Tal cual. Y me gustaría saber cómo te dio, o sea, cómo te dio por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo te dio por ahí? Porque, o sea, tecnológico tal, pero es que es tan especializado en términos y condiciones que encima términos y condiciones es algo Es un que tostón. no se lee nadie, que Sí, todo el mundo claro, nadie se lee. Entonces, claro, ¿cómo? claro. Tú piensas estadísticamente, la gente tarda, hay papers que han estudiado esto, que tarda entre 0,8 y 1,6 segundos en hacer scroll en las condiciones y aceptarlas, Ajá. o sea, no lee una castaña, y normalmente se leían entre el 1,8, 2,6% las leía, decía, y todavía seguramente que es un poco alto. Emoción, me parece alto, ¿eh? Entonces, luego hay algunas que son más generosas, pero bueno, sí. A ver, ¿por qué? Un poco por... yo cuando estudié Derecho en la carrera, términos y condiciones no es más que derecho del consumo. O sea, todos somos consumidores. Cuando, por ejemplo, vamos al restaurante, vamos al cine, nos sacamos el billete del tren o compramos eres un consumidor. Sí. Y ahí siempre lo que aceptas son lo que técnicamente se llaman condiciones generales de contratación, que son los tochazos estos que te ponen ahí en plan acepta. Cuando vas al banco y le pides al banco una cuenta corriente, Ya, sí, eres es verdad, consumidor. verdad, Todos esos son términos y igual, condiciones. sí, sí. O cuando te sacas un seguro, todos los términos y condiciones son lo que se llaman contratos de adhesión, que es lo que decía antes de tipo las lentejas, las tomas o las dejas. Yo te pongo un contrato aquí delante. ¿Te gusta? Sí. ¿Que no? Te aguantas. O sea, o te vas. Pero no lo puedes negociar. ¿Por qué se crea ese contrato? Por un tema histórico, como hablábamos antes, porque a medida que avanzan los negocios y determinados sectores industriales, mercantiles y demás, no hay capacidad humana de negociar punto por punto con todas las personas con las que potencialmente me pueden comprar o les quiero vender. Entonces yo no puedo negociar con centenares de miles de personas. Entonces se crea un contrato al que te adhieres o no. Incluso se llaman contratos en masa. Porque al final son eso. Entonces, me parecía curioso ese mundo, me gustó el derecho de consumo y es donde aprendí eso. Entonces, cuando tengo claro que me quiero dedicar a derecho y tecnología, pienso, oye, hay muchos servicios tecnológicos ahí que constantemente están colando términos y condiciones. ¿Qué tal si me los leo y los traduzco? O sea, me los leo como hobby, toma ya hobby, y les saco toda la paja y yo que sé, textos de 15, 20, 25, 50 páginas, leo cosas muy largas, te las intento sintetizar en 1000, 1500, 2000 palabras máxima. Vale. Y ahí es donde nace el interés. Pero en vez de enfocarlo, que luego he hecho de muchos otros, pero en vez de enfocarlo en términos y condiciones de servicios tipo seguros, bancos, etcétera, yo lo enfoco en el mundo tecnológico, porque es el que ya trataba. Porque te gusta el tema tecnológico Ya venía de origen por tema de autodidacta y demás, interesado siempre en tecnología y eso. En paralelo estudio Derecho. Y estudio Derecho no en el sentido de ser abogado y de picapleitos, de procesal y eso, porque de hecho yo no hago procesal, no me gusta esa parte. No es necesario hoy en día para eso. Pero sí me gusta el derecho, por eso me ha interesado siempre su historia, igual que cuando juegas al Monopoly tienes las reglas para entender cómo funciona el juego, Sí. el derecho son las reglas del juego de la vida, en buena parte. O sea, Sí. para intentar trabajar hay que entender derecho. Necesitas ir al banco y obtener un préstamo, necesitas entender derecho. Te quieres casar, necesitas derecho. Tienes que heredar, todo es derecho en el fondo. Sí. Entonces, entender mínimamente esas normas de la vida me parece entretenido y útil. Y una vez que eso se suma al hobby, que es la tecnología, dices, oye, ¿qué tal si empiezas a trabajar esta parte? Y un poco ahí nace. Y una de esas subsecciones es, dentro del derecho y la tecnología, hay muchos servicios, estamos hablando de la época, yo lo creo en 2012, el iPhone y smartphone moderno Android llevan 5 años activos, por lo tanto el mundo de las apps está explotando a tope. Y todos son términos y condiciones.
Sí, te voy a pedir que contes, o sea, te habrás contado un montón de veces, ¿no? Que cuentes todo el tema este de lo de la liga, ¿no? Bueno, sí, LFP. ese es uno. O sea, el de la liga, leyendo yo y una compañía de términos y condiciones, yo me creé en su momento una cuenta en Twitter un poco para visibilizar cláusulas llamativas o chillonas, así por lo que sea, o abusivas directamente. Entonces, una que se detecta es la política de privacidad de la liga. Si descargas la aplicación, te decían, oye, si aceptas, vamos a hacer dos cosas con tu móvil. Vamos a activar el micro cuando se emita fútbol oficial, porque la señal oficial del fútbol tiene una marca de agua que no escuchamos sonora y entonces permite saber si la app y enchufa el micro, ¿no? Entonces voy a activar el micro para saber si esa marca de agua que tú ni yo escuchamos, pero sí lo va a escuchar el móvil, en la zona donde está se está emitiendo fútbol oficial. Eso es lo primero. Y una vez que hemos detectado que se emite fútbol oficial, voy a activar tu geolocalización para saber exactamente dónde lo estás escuchando. Una vez que detecte que estás en este restaurante o en este bar o en este local, a la semana siguiente enviaré un inspector para ver si ese bar está utilizando una licencia comercial o personal. Si es comercial, bien; si es personal, sanción. Y eso se descubre leyendo términos y condiciones. Eso lo descubriste tú y la compañera, ¿no? Y Eso publicaste. lo publico, me acuerdo, en mi Twitter un domingo a las 11 de la mañana, que luego yo me iba de excursión. Eso explota y se viraliza a una velocidad y una barbaridad. Había tenido virales, pero no tan heavy como ese. Y a las 11 de la noche ese día ya tengo a gente del ABC, el diario.es, escribiéndome: Jorge, por favor, danos feedback sobre esto, no sé qué. Y al día siguiente, el lunes, a las 12 y media de ese día, o sea, en 24 horas, la Agencia Española de Protección de Datos anuncia que abre de oficio, sin que nadie le diga nada, del pollo que se ha montado, una investigación en la Liga por su política de privacidad. Y un año después se acaba con una sanción de €500,000 que se acabó rebajando a 250.000. Y luego un año después se acabó confirmando en tribunales y el sistema se cerró. Entonces no me dejan entrar los estadios de fútbol, pero todavía... te dejan entrar los estadios de fútbol. No del todo. O sea, hubo contactos muy directos en su momento con la Liga. Incluso el Equipo, la revista El Equipo, los del Balón de Oro, me llamaron, me entrevistaron sobre eso. Esas 2 semanas posteriores fueron muy divertidas. Este asunto salió hasta en la EBC en su momento. Una pasada. O sea, o sea, por ejemplo, te leo, ¿no? Que viendo cosas que está pasando con el ChatGPT, ¿no? Que están pasando cosas muy curiosas, ¿no? A nivel legal, ¿no? Ahora, en su momento, cuando lancé el términos y condiciones, yo me leía términos y condiciones más manualmente y publicaba cosas y tal, cambios y demás, modificaciones. A medida que va avanzando el tiempo, lo sofistico y lo automatizo, porque yo soy consciente de que mientras más lea e intente plasmar lo que hay, cambia mucho. Mi sensación es que cambian mucho, pero no estoy seguro de cómo. Entonces empiezo a controlarlos. Y en su momento, en 2015, yo y un compañero también creamos un tracker, o sea, un sistema para monitorizar los textos cuando cambian. Si se le añade una coma o le quitan un párrafo o tal. Y eso llegamos a monitorizar más de 65 o 75.000 cambios por año. Y monitorizábamos a la coma si añadían cosas o no. Por ejemplo, teníamos estadísticas anuales propias y luego para clientes también lo utilizamos como una herramienta de Business Intelligence. Pero publicábamos un informe anual indicando, por ejemplo, el nivel de transparencia de los cambios. Por ejemplo, casi el 55-60% de los cambios ni se comunicaban. Se hacían sin avisar. Entonces, eso fue muy divertido porque eso se publicó en TechCrunch, que es quizá uno de los portales de tecnología más grandes a nivel mundial. Y a través de eso a mí me pusieron en contacto con el Departamento de Justicia de California, que debe ser el mail que más me ha asustado seguramente en la vida, en plan, hostia, ¿dónde te has metido? Y porque habían visto la noticia publicada de que un tío en Mallorca random estaba buscando términos y condiciones en políticas de privacidad y otros, y ellos estaban trabajando un proyecto de monitorización de políticas de privacidad y querían saber cómo lo estábamos haciendo y dar feedback y todo eso. Entonces, sí, hacer locuras al final va bien. Genial, ese tipo de cosas. Sí, no, y lo que te comentaba ya porque te he visto que has publicado cosas así como diciendo ahora ¿qué ha pasado con el ChatGPT? Está pasando pues eso, ¿no? Que si se ha utilizado un juicio o no sé qué o ha pasado, ¿no? Ahora, como el siguiente estatus a controlar, y por eso decirlo de monitorizar términos y condiciones, es monitorizar los términos y condiciones de las apps de IA generativa, que hay muchísimas. Y salen como setas por todos los lados. Una de ellas es OpenAI, ChatGPT. Esta semana, hace unos días cambió literalmente, el 15 de febrero cambiaban, por ejemplo, las
términos y condiciones de Europa. Entonces han cambiado todas las partidos. Y ahora están anunciando nuevas funcionalidades que, por ejemplo, ChatGPT va a empezar a recordar cosas. Exacto, eso le dice. Entonces va a tener recuerdos y lo están probando, tal, bueno. Y eso abre otro melón a saber más cosas de nosotros. Hay una movida de que es que, que has dicho del tema de las comas y eso. Yo estuve por una movida pues negociando con abogados a un nivel que no me había visto nunca en ese. Y parecía, o sea, las series de la ley de Los Ángeles, cuando se pasaban los contratos, Sí. entre ellos se corregían, Sí. se miraban la coma, pero no la coma en plan de hasta la coma, no, exactamente una coma. O sea, Sí, sí. he hecho modificaciones, aquí había cambiado una coma, Sí. aquí habían puesto A. Sí. Aquí había, Eso lo hacemos también nosotros. o sea, muy loco, muy loco. Vale, entonces, tú estudias Derecho, te va la tecnología y todo ese tema que te interesa el derecho a nivel histórico, ¿por qué te viene? ¿Porque te gusta también la historia? Porque uno de los hobbies es la historia y la historia del arte. Entonces tenía un perfil un poco extraño, siempre entre muy tecnológico, pero muy de humanista. Entonces me gusta un poco mezclar esas cosas. También me gusta mucho la filosofía, entonces un poco mezcla todo. Y dentro de los servicios que hemos prestado, de servicios legales en tecnología, también hemos hecho con otra marca distinta, que se llama LegalTX en este caso, hemos hecho servicios de transformación digital del sector jurídico, que es como el abogado no aplica la ley que toca o no, sino cómo redacta sus demandas, cómo gestiona su correo, o sea, cómo es más o menos eficiente en su labor. Y ahí es cuando nos comienza a interesar entender por qué mucha innovación históricamente antigua, de décadas, por qué no llega a los sitios, porque los abogados siguen utilizando el fax en 2024. ¿Por qué? Sí. Porque se sigue estudiando, se sigue... Sí. Porque los abogados, todavía hay abogados hoy en día que están redactando sus demandas a pluma y luego la secretaria se las mecanografía. Porque no puede utilizar el correo electrónico, o sea, no puede redactar. Entonces, porque hay mucho, no solo es el sector legal, luego hay otros muchos sectores que son bastante anti-tecnología. Pero ¿qué pasa? Que el sector legal es como muy anti-tecnológico. Y entonces intentamos comenzar a entender cómo evoluciones tecnológicas a lo largo de la historia del derecho se han implantado o no. Hay que pensar que una que a mí se me hace muy graciosa es la publicidad. Entonces, el concepto de publicidad. El concepto de publicidad en el derecho no llega hasta los años 70. Publicidad que te des A poder decir, hola, soy Jorge, soy abogado. No se podía decir, no... Estaba prohibido. Está prohibido. De hecho, hasta hace muy poquito, Brasil, por ejemplo, hace 5 años, 5 o 6 años. ¿No puedes anunciarte como abogado? No, históricamente... O sea, a ver, históricamente... Porque abogado es como si fuera un juez, ¿no? O sea, es algo así, no ese rollo, ¿no? Un poco, ¿no? Porque, como hablábamos antes de historia, los abogados y el derecho está vinculado a la administración de justicia. Entonces, ha entendido que la administración de justicia es al final es uno de los grandes elementos, unos 3 grandes poderes. Entonces, el abogado, siendo un agente de ese sistema, se veía como mal que dijera, hola, soy abogado, presto mis servicios, como si fuera... Entonces, se veía ahí un punto comercial, algo que era propio del Estado. Entonces, lo máximo que en España se dejaba promocionar a los abogados era la plaquita famosa que aparece en tantas y tantas fachadas de España. Vale, Eso era publicidad. Vale, qué bueno. Pero la publicidad de hacer un anuncio en Facebook, hola, si buscas un abogado para un tema de divorcio, eso estaba prohibido. Y en Estados Unidos hubo una batalla legal durante años porque hubo unos tíos en Arizona, 2 abogados, que dijeron, oye, yo creo que está bien. Hay un problema de transparencia, porque si no le digo a la gente dónde están los abogados, lo que cuestan y lo que pueden contratar, hay gente que no contrata abogados, luego pierde los asuntos. No saben ni que se puede acceder a ellos, claro. Y eso al final perjudica incluso a la sociedad y perjudica incluso a nivel económico, etcétera. Entonces, el primer anuncio se publica en 1977. Vale. Es muy moderno. Y es un anuncio súper pequeñito, que es bastante moderno, por concepto, porque dice, hola, si quieres divorciarte de mutuo acuerdo y sin hijos, cuesta $120. Si quieres que te demos los papeles para tramitar una adopción así no sé cuántos, cuesta no sé cuántos. Sí. Eso montó un sarao jurídico impresionante, con 6, 7, 8 demandas de colegios de abogados profesionales, porque se entendía que estaban totalmente viciando al derecho. Y eso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que al final dijo, a ver, señores, no se vuelvan locos. Es dentro de lo malo que potencialmente pueda ser que un abogado se publicite, es mejor decir que el usuario final tiene alternativas para defender sus derechos
y que tiene cierto nivel de información y transparencia sobre precios, lo que puede hacer y dónde encontrarlo. Sí, o sea que también algunos dirían, ostras, que me puedo separar de moto y encima solo por $125, tira. Ojo, porque una de las razones que indirectamente los abogados no querían que se permitiera la publicidad era un tema de control otra vez. Ajá. Porque si yo soy muy bueno en algo, la gente me conoce por el boca a boca y no existe la publicidad, ¿dónde está mi competencia? Sí, es sí, muy sí. difícil entrar en ese sector, porque yo lo corto. Pero ojo, cuidado, porque la publicidad desacelera, tira esa barrera muy rápidamente abajo. Claro, Entonces, a mí no me interesa que pueda venir un tío random cuando llevo aquí 40 años en mi trabajo que me pueda dar la competencia y yo ya estoy muy cómodo con lo mío. Total. Entonces, eso porque la publicidad es una innovación que ha costado un horror y eso nos lleva a intentar entender por qué este tipo de cosas cuesta tanto. Sí. Pues lo que te quería preguntar, a ver, es que hablando antes en la parte 1 me han dado dudas, pero como no quería cambiar mucho de tema, digo, bueno, esta es la parte 2 que es como más random, más light, es o sea, las cárceles están ahora entendidas como bueno, entendidas en muchos países, en la mayoría de países, como un sitio para rehabilitarte o reformarte o tal, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿tú sabes eso en qué momento? O sea, eso también es algo relativamente moderno, Sí, ¿no? Es un concepto, o sea, lo veo como muy avanzado a nivel... Cuando aparece post Segunda Guerra Mundial hay muchos avances en ese sentido porque es cuando nace la Carta Universal de Derechos Humanos y ese concepto es que, o sea, por tanto estamos hablando de 1947, Pues es muy bueno, sí, estamos sí, hablando sí, muy... sí. Y esa sensibilidad a que todo el mundo tiene una serie de derechos básicos universales, nazca, sea como sea, esté donde esté en un estado puntual de su vida, hace que la cárcel no se vea como algo que históricamente durante miles de años fue, cuando había cárceles, más vengativo. Has hecho algo malo, por tanto pierdes la libertad y estás ahí el tiempo que haga falta, pero no estás ahí para rehabilitarte, no nos interesa, es una forma de apartarte. Y se entiende que la cárcel te dejó un papel más rehabilitador de la persona que ha cometido el delito. Y entonces poco a poco se va reinterpretando esa... Pero es muy moderno como concepto del derecho penal. Sí. Y todos los estados, incluso, aunque históricamente se ha ido evolucionando mucho en ese sentido, todavía hay mucha mentalidad a nivel de la sociedad de que la cárcel es punitiva. Sí. La gente cree que vas a la cárcel porque has cometido algo que no está bien y tienes que... La mayor hoy en día... Pagas con ello con la privación de libertad. Es como el gran castigo. Pero como castigo... La idea es que allí tienes que poder rehabilitar y entender lo que has hecho mal y por tanto tener otras oportunidades. Por tanto, puedes trabajar, puedes cotizar, incluso si no te lo han quitado puedes tener derecho a voto. Es decir, al final la idea es que no le hagas a esa persona como dejarle un hueco totalmente vacío en ese periodo de su vida, porque luego al final esa persona cuando se reintegra a la sociedad se reintegra completamente desubicada. Es que fíjate, es que antes que en lo que hablamos en la parte 1, ¿no? Que a veces hay conceptos que pensamos que son muy modernos y llevan un mogollón de siglos, milenios y todo, pero cuando hablando eso, estaba pensando, digo, fíjate, este de la rehabilitación es una cosa, pero vamos, de ayer, como que dice. Sí, no hay 100 años, ni 100 años, Sí. Son conceptos muy modernos, porque no... O sea, las cárceles históricamente también han sido grandes elementos de vigilancia, los panópticones. El panópticon es esa cárcel que está construida para ser vigilada desde cualquier punto. Vale. Eso por eso es muy divertido, porque los panópticons se utilizan mucho para hacer símiles en la privacidad. O sea, el panópticon es que se lo inventan los holandeses, creo. Panópticon. Es un tipo de edificio que se crea principalmente en las cárceles para maximizar el nivel de vigilancia. Vale. Entonces, la idea es que están construidas, tienen una forma bastante circular y demás, para que los vigilantes maximicen con la menor cantidad de personas, puedas tener la mejor cantidad de puntos de vista y que sea más difícil que la persona se escape. Sí. Entonces el panópticon se entiende hoy en día como un símil de tecnología que constantemente te controla. O sea, entonces, pues las cárceles son... No sé si tú has visto Cube. Sí, la película, sí. Es una especie de panópticon moderno. Vale. En ese sentido. Y lo que también me ha sorprendido también de la parte 1, que cuando hablabas de la pena de muerte, ¿no? Que después que has dicho, ostras,
que sigue habiendo, ¿no? En algunos Sigue Estados habiendo Unidos, sí, sí. y en Japón, ¿has dicho? Japonés, no sí. sabía que en Japón había pena Japón de tiene muerte. pena de muerte, además. Es un país muy curioso porque historia, no sé, nadie visualiza que Japón tenga pena de muerte. Claro, es que claro, no sé, País tan parece como avanzado y súper eso. avanzado, no sé, ¿no? Es que... Pero, y si yo no voy a errar hasta hace muy poco, o todavía lo tiene, la pena es como muy. O sea, no se habla de eso, es como muy bastante poco transparente. Era incluso la pena de muerte o sea, la gente la colgaban, o sea, con soga, o la cuelgan. ¿Eso mejor. cuándo? Ahora, ¿Ahora? ahora hace no más de 10 años. ¿En serio? ¿En Sí, Japón? sí. La Guau. fórmula de. Igual que Estados Unidos constantemente está debatiendo la fórmula de ejecutar al que ha sido condenado a pena de muerte, ya otra vez ha habido polémica porque utilizan sistemas que al final hacen sufrir más a la persona en exceso. Yo, si no voy a errar, hasta hace muy poquito en Japón, a la persona cuando la ejecutaban por colgarla, como si fuera esto el salvaje oeste. O sea, Entonces, sí, es muy chocante. Me parece muy loco, ¿no? En el sentido Sí. de lo que, ¿no? De que me contabas, ¿no? Ostras, de la ley de Talión hace 4.000 y pico años, y aún sí, ¿no? Me dices, no, es que aún sigue en cierta... O sea, podemos, aunque sea en el ojo, no sigue ni en el ojo por ojo, ni en la mano, ni en el diente, No. pero en el muerte por muerte está Estamos. y está en juegos sociales. Sí, Las sí. más avanzadas del Sí, mundo, sí, no es que digas, no, es que son sociedades así Sí. con pues situaciones un poco más complejas o lo que quieras. No, en estados que entenderías de primer mundo, Total. pues tienes pena de muerte y alguna en cosas que no verías lógica, en sociedades que son como muy Y está aceptado, o sea, no... Sí, está codificado a nivel de código penal. Sí, pero que japonés. no es no sé, que no es una No hay cosa tabú que no, que en Japón esté la gente, que haya movimiento, bueno, algún No. movimiento, pero que no es una, no sé. No tienen, obviamente, La muchos verdad, sí, será... casos muy casos concretos. sí. Por ejemplo, los que hubo en los años 90, a finales de los años 90, con el gas sarín y eso, los trenes de metro y eso, todo eso fueron condenados a pena de muerte. ¿En qué? O sea, en años, creo, 95, 97, Ajá. había un grupo así semiterrorista sectario de Japón Vale. que lo que hizo fue tirar gas sarín en el metro de Tokio. Vale. Y era un gas muy venenoso que mató a bastante gente y dejó muchos heridos. Y pues, si no todos, prácticamente todos los que pillaron por eso, los condenaron a pena de muerte. Tela. Entonces, bueno, es muy chocante porque de Japón lo ves ahí como manga Total. y no sé cuántos y tal. Y dices, Total. bueno, pues no van con manía. Y ya te dejo, porque llevamos aquí parte 1 y parte 2, pero la última que te quería preguntar es, o sea, las leyes van cambiando y eso, pero o sea, se está hablando, ¿no? En España, cada 2 por 3 hablan pues de si modificar la Constitución, que si no sé qué, que si reformar la Constitución y tal, ¿no? Pero o sea, en Estados Unidos la Constitución está hay una, ¿no? La de 1800, esa, ¿no? No está esa. Sí, bueno, las enmiendas tienen ellos. Ajá. Sí, eso, el tema, o sea, la ley, como hay distintas leyes, la primera constitución se entiende un poco que es quizá la británica, que es una constitución un poco extraña porque está construida como a base de entre normas y costumbres y principios y no está plasmada tipo las constituciones continentales. Ajá. Hay que pensar que el primero, ahora que está muy de moda, el primero que codifica, cuando hablábamos antes de las leyes, cómo nacen, la ley moderna, o sea, está de código, ahí que van todos los estudiantes de Derecho a la universidad Sí. con sus códigos. Eso es del 1800, 1800 y poquísimos. Vale. Y eso fue Napoleón. Napoleón fue el primero que codifica el Código Civil francés. Ostras. Uno de los grandes, eso no sale en la película, ya te lo digo ahora. Pero yo lo miraba por eso, en verdad. Pero es uno de los grandes aportes de Napoleón, es contribuir hay que codificar las leyes y de una forma más secuencial. De hecho, España es un gran copión de Francia. El Código Civil español es de 1889, aunque se ha ido modificando mucho. Pero hace mucho seguidismo de la codificación francesa. Vale. Y el primero, entonces las constituciones es como la norma madre dentro de los estados modernos, que nacen por allá eso, con revolución industrial, un poco así. Y a veces son están más codificadas, tipo las nuestras, o sea, con texto y bla, 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 más típicas. Y otras veces son una mezcla de principios básicos, algunas costumbres, algunas conceptos y leyes. Por ejemplo, Israel, ahora que está muy de moda, Israel no tiene como tal constitución codificada en sí. Vale. No tiene, no tiene esa constitución de esa forma. Entonces, eso tiene pros y contras.
son estados... Francia, por ejemplo, ha cambiado la constitución hace muy poquito porque es más flexible. Hace poco. Vale. Ha introducido, por ejemplo, el derecho al aborto. Es el primer país que ha introducido en la constitución el derecho al aborto, que es algo que no estaba codificado. La idea es que tú codificas en constitución, que es como la norma madre de tu sistema, de tu ordenamiento El jurídico. marco, ¿no? Un marco donde Exacto. se rigen las demás leyes. Entonces ¿no? intentas proteger en ese marco los elementos o derechos que tienen más valor. Porque las que vienen por debajo van a tener que ajustarse a eso. Entonces le das protección a ese tipo de cosas. Entonces eso es una cuestión. Entonces hay sistemas constitucionales más flexibles. El alemán también es un poco más flexible en ese sentido. Y otros más rígidos. El español es muy rígido, pero porque históricamente España ha sido... tuvo muchos problemas porque aquí se cambia de constitución cada 3, 4 años se cambia de constitución. Sí, no, la PEPA y no sé qué. Sí, la PEPA es de 1812, una de las primeras... Es la que se entiende como primera constitución moderna española. Vale, pero cuando... ¿Eso qué es que sería? ¿Con la Primera República, Segunda República? No, eso es anterior. No, eso estamos cuando Fernando VI, si me equivoco. En eso de que hubo muchos cambios cada pocos Sí, años y tal. sí. O sea, con la PEPA, a partir de ahí, lo que ocurre son... Hay casi en un siglo, creo que tenemos como 12 o 15, 16 constituciones. Vale. Eso no es muy serio. Entonces... tenemos las constituciones de la Primera y Segunda República. Entonces cuando Segunda República cae entra el franquismo y por tanto luego surge la oportunidad de la Constitución del 78, lo que se llaman los padres de la Constitución tienen muy interiorizado la necesidad de que España es bastante un poco cabra loca en el tema de la Constitución y que quizá hay que poner un sistema muy rígido porque históricamente, por el último año, en plan, el último 150 años, hemos tenido mucha tendencia a la mínima a cambiar constitución. Vale. Y eso es históricamente malo porque genera mucha inseguridad civil, económica, de todo tipo. Sí. Entonces, por eso el sistema de la constitución actual es súper difícil de cambiar, quitando cosas muy pequeñas, porque se pensando que en general tenemos tendencia a dar bandazos. Y para que no diéramos bandazos, dijeron, no, vamos a hacer un sistema muy rígido para cambiar. Entonces, cambiar la constitución aquí en España es súper difícil. Vale. Y te quería preguntar de... O sea, no sé ni cómo preguntarlo, pero el tema de cómo funciona a nivel de juicios, de abogados, no sé qué tal, en un país democrático o en China o comunista, entiendo que es similar. Bueno, las bases, sí. O sea, también es una cuestión que ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, si entendemos los estados más de derecho, entendiendo el estado de derecho como división de poderes, pues poder ejecutivo, legislativo, judicial, países donde hay la secularización del poder, es decir, donde la religión ya no está vinculada al gobierno, serían un poco serían los elementos básicos, pero donde eso no ocurre, tienes estructuras que se han ido modernizando, que al menos aparentemente la fachada es de apariencia más de modelos occidentales de primer mundo, donde potencialmente hay un parlamento, donde potencialmente hay una constitución, donde potencialmente hay un sistema judicial, incluso con su Tribunal Supremo y demás, pero está mayormente controlado normalmente pues, por poder ejecutivo. O sea, claro, un poco. Entonces, claro. O sea, vale, ya te pillo. Sigue al existiendo. final es lo mismo, digamos, lo único que sería, en vez de, no hay separación de poderes, sino que tanto... Hay una apariencia de poderes. Exacto. Pero la idea es que... Es lo mismo, pero controlado por el gobierno, sí. o lo que dices tú, en un estado religioso sería controlado por la iglesia o tal, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, en los estados más donde no ha habido secularización de la religión y donde los poderes más religiosos todavía tienen capacidad de decidir cosas, tanto leyes o decisiones de carácter judicial o otro tipo, claro, ahí no tienes esa división entre los distintos elementos. Entonces... tienes un problema porque la idea de la separación de poderes no es porque sea divertido separar, es porque los tres controlan uno a otro. Sí. Entonces, si el Ejecutivo se desmadra, o sea, si el Gobierno empieza a hacer cosas que no toca, el legislador le puede poner ahí la cosa dura. Y si no llega a eso, cuando esas leyes mal hechas por el Ejecutivo llegan a los tribunales, como el judicial es independiente, les parará. O sea, es un sistema de controles, sí. De nuevo, pero para garantizar todas las cosas. Claro, si tienes todo mezclado y tienes un sistema bastante autoritario donde los gobiernos no cambian cada 4 o 5 años, sino que es mayormente siempre el mismo, se crea una apariencia de elección. Claro, entras en un entorno donde se crea una fachada más o menos cumplidora de lo que hay,
pero al final... Sí. pero puedes tener esa fachada. Pues las monarquías, históricamente, las monarquías eran absolutistas. Claro. Tan absolutistas que pensaban que eran el representante Claro, de Dios. que lo mismo que estábamos hablando antes, claro, al final también sí que había ese juicio, o sea, sí que había tal, pero todo basado en el poder autoritario Claro. y encima en esa época que la religión era todo, ¿no? O sea, al final la religión era... Bueno, hay que pensar que, o sea, una tontería, volvemos al derecho y por qué las cosas pasan. El anglicismo nace porque al final Ricardo VIII es el anglicismo, o sea, o el anglicanismo, perdón, el anglicismo sería otra cosa, lo digo mal, sí, cierto. Pero nace, o sea, la división, mejor dicho, el Reino Unido como religión vinculada al catolicismo, nace porque Enrique VIII se quiere divorciar de la mujer, se quiere casar con otra tía. Y no le dan el ok desde Roma. Y dicen, pues aquí te quedas, me monto mi religión. Mayormente es el resumen. Entonces, una cuestión tan relevante como jurídica y religiosamente nace por una cuestión muy, muy banal, que es me quiero casar con otra tía, déjame en paz. Y luego se casó con otras cuantas más. Entonces, a veces ese tipo de separaciones ocurren por cosas muy chorras. Pero sí, esos vínculos hace que en estados comunistas, tipo pues cuando llega Lenin y luego tendrás Stalin y eso, tienen parlamentos y eligen a gente, pero claro, bajo un régimen muy verticalizado, donde al final el relevante, por tanto, cuando cae la punta de la pirámide, se suelen desintegrar rápido, hay una lucha fratricida muy bestia en general, se hace limpieza y entonces comienza un nuevo sistema. O bien si ha habido suerte, pues se evoluciona en el sistema un poco más democrático, o si no, simplemente cambia el jefe. Hecho, vale. Comentar la duda, pues eso, hay gente, ya sabéis, si te has inventado una nueva, sigues inventando una nueva religión, tienes algún problemilla, se inventa una nueva religión, se cambia y a seguir la vida. Y para adelante. Jorge, muchas gracias. Bueno, esto es gente. Ha estado también Paula Cube ahí en los aparatos. Hola. Hello. Y me podéis seguir, o sea, cuento cosas chulas en el newsletter, podéis suscribir a alejoqube.es y nos vemos en otro episodio, ¿eh? Chao. Muy bien. ¡Hey, gente! Un video podcast de Alejo de Cube. ¡Eh!